¿Qué tal, chicos? Decía muy buenas noches. Nuevamente estamos reunidos. ¿Qué les pareció la recreación de cómo es cuando Jesús camina sobre el mar y Pedro y los demás apóstoles se asustan y creen que es un fantasma? Y Pedro le pide luego ir a caminar, pero comienza a dudar y se hunde. Hoy vamos a nosotros a tocar un tema bastante interesante con este ejemplo, y es nuestra fe en las adversidades. Es un tema que nos muestra cómo hay una fe que salva. Vamos a comenzar a analizar esta historia versículo por versículo para encontrar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mucho antes, más antes de su sacrificio en la cruz, al morir por nuestros pecados, el Señor dio muestras de su gran amor por la humanidad. Notemos que cómo se preocupa para que sus apóstoles vayan yendo por delante, y también cómo se preocupa en despedir a la multitud. Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, Él nos amó tanto que a todas esas personas que habían ido a oír su mensaje, los despidió. Y después de haberlos despedido y después de haber mandado por delante a sus apóstoles, se fue al monte a orar, porque él, aún siendo el Hijo de Dios, no perdía un momento, no desaprovechaba un segundo para estar en comunión con su Padre. Y allí en medio de la noche, donde nadie podía interferir y nadie le podía molestar, Jesús pasaba horas orando a su Padre. Conforme narra la historia, aproximadamente a nuestro contexto, debe haber sido desde las 7 de la noche que él empezó a orar, y veremos en qué momento sucede aquel hecho que atemorizaba a la gente. Aquella gente que le seguía por sus milagros, que estaban fascinados, que estaban asombrados de los milagros que hacía, del pan que les proveía. Recordemos que unos momentos antes había alimentado a más de 5.000 hombres. Recordando que esos 5.000 hombres, multiplicado por algunos que iban con sus esposas y sus hijos, fácilmente debe haber pasado más de 15.000. Lo que pasa que en el contexto judío no se contabilizaban a las mujeres ni a los niños. Y Jesús lo hizo todo aquello por amor a aquellas personas, por amor a la humanidad, sin esperar nada a cambio. Muchos de ellos, el día que crucificaron a Cristo, no estuvieron allí. Muchos de ellos se olvidaron de Jesús. Sin embargo, igual Él se dio con amor para ellos. Esto nos enseña que nosotros tenemos que ser desprendidos en nuestro amor al prójimo. Si vemos que nuestro prójimo necesita, nosotros tenemos que actuar como Cristo actuó en esas circunstancias. Muchos de nosotros, los cristianos, a veces nos olvidamos de las necesidades de los demás y solo pensamos en las nuestras. Pero Cristo nos enseñó a amar a nuestro prójimo antes que a nosotros mismos.
el capítulo 23 vemos cómo, despedida la multitud, subió él al monte a orar, aparte, solo. Y cuando llegó la noche, seguía solo. Es lo que dice la palabra de Dios. Se fue a un monte, a un lugar aparte. Eso nos habla, nos dice, nos enseña que tenemos necesidad de orar, porque Jesús predicaba con el ejemplo, y es con el ejemplo que nos enseñó a orar en todo tiempo. Y cuando quería él una oración donde no haya interrupción, no le importaba la hora, si fuera la noche, si fuera la madrugada, él iba a orar a solas con su Padre. Entonces ahora vamos a ver cómo es cuando vienen las adversidades. Primero, es cuando comienzan las pruebas. Es el comienzo de las pruebas. En el versículo 24 vemos, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Imagínense ustedes estar en medio del mar, y no solo eso, con el viento en contra. Hay momentos en nuestras vidas que nos encontramos en un mar de tribulaciones, azotados y golpeados por las olas de las pruebas que se avecinan, y que los vientos nos resultan adversos y el panorama es desalentador. Hoy, en esta pandemia, nos sentimos abrumados por las noticias que no son nada alentadores. Hay mucho pesar por todos lados. Día a día la gente se muere. Los noticieros y las mismas autoridades todos los días nos propagan noticias desalentadoras. Y entonces viene la desazón. Esta cuarentena está causando daños psicológicos y encima nos aumentaron la cuarentena hasta el mes de junio. Hay que rescatar de esto la intención humana de nuestros gobernantes que quieren que no crezca la pandemia, y hay que condenar el hecho de que esta situación en cualquier otro país ya hubiera terminado en los índices de mortalidad y en los índices de afectados con la mitad de esa gente. Sin embargo, por la indisciplina, por el pecado que hay en cada persona y que es natural para el ser de la calle, esto en vez de acabar ha aumentado. Y entonces el gobierno justifica que haya otra cuarentena. Y dos, viene el tiempo de las pruebas. Dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué cosa es la cuarta vigilia de la noche? ¿Qué entienden ustedes por este concepto? Hay que irnos al calendario judío para poderlo entender a nuestra época. De 6 a 9 de la noche era la primera vigilia, donde estaba Jesús, estaba orando. De 9 de la noche hasta las 12 es la segunda vigilia, y donde estaba Jesús, estaba orando. Desde las 12 hasta las 3 de la madrugada es la tercera vigilia. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba orando. Dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia era de las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. La hora más oscura de la noche, antes que aparezca el alba, antes que amanezca. 3 de la mañana entonces es la hora cuando Jesús apareció
a sus discípulos en ese embravecido mar. Y ahí ellos estaban con miedo. Entonces nosotros, en la cuarta vigilia, estamos nosotros ahora en el tiempo de esta prueba, de esta pandemia. El mar del COVID-19 está embravecido. No hay noticias alentadoras y tenemos el temor de que nuestra barca se va a hundir. Entonces, estamos en el temor en su máxima expresión. Entonces viene el punto 3, que es el temor ante la esperanza. Dice el versículo 26: y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Frente a los estragos del virus, el miedo nos tiene aterrados. No sabemos qué hacer. Muchos dudan hasta la existencia de Dios. Otros creyentes, algunos sienten que su fe se resquebraja, y cuando la esperanza se acerca, tienen miedo. La falta de fe les hace perder la confianza en aquel Dios que todo lo puede y que no hay nada imposible para Él. Otros creyentes están pensando que aquel coronavirus de repente los puede matar, y es natural sentir el miedo. Pero si vemos que está ahí Jesús, si sabemos que tenemos a Jesús, Él no es un fantasma, Él está aquí. El creyente tiene que tener conciencia que Él está aquí para librarte y para cuidarte de todo mal. El punto 4, la solución a las pruebas. El versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Así es como relata la palabra del Señor, hablando fuerte para que la persona no tenga miedo. Y ustedes me dirán: pero hermano, usted habla y habla que tenemos que tener fe y no se da cuenta del daño que hay. Mis hermanos, la fe también viene acompañada de buenos hábitos. Hábitos de limpieza, hábitos de cuidado, obediencia a las autoridades, obediencia al Señor, obediencia a tus líderes. Porque le dijo el Señor en el versículo 27, cuando le decían fantasma, enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Miren lo primero que dice: que tengan ánimo. Podría haber comenzado diciendo: soy yo, no teman. Pero lo primero que le dijo es: tened ánimo. Yo soy, no temáis. Grande es el Señor que está aquí. En medio de las pruebas, el creyente tiene que tener la confianza que frente a esa terrible tempestad del COVID-19, está aquí y te dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Porque si tienes el ánimo que el Señor te está pidiendo, estarás convencido que no hay tempestad que Él no pueda calmar, que no hay mal que Cristo no pueda sanar, que no hay pruebas que Él no pueda solucionar. Y su promesa es para siempre. Él está llamando a tu puerta. Te pregunta y te dice cuando tú abres su puerta: soy yo,
no temáis. El quinto punto que nosotros vamos a tocar es la poca fe a la solución. Recordemos que el versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el 29 dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esa poca fe le hizo caminar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estamos en un mar de temores por muchos problemas que, por cierto, son gravísimos en muchos casos. No sabemos qué nos espera el día siguiente. No sabemos si nuestros seres queridos estarán vivos o habrán muerto. No sabemos si los que están infectados, muchos de ellos sanarán. La incertidumbre nos consume. Ese mar bravo, esas tempestades bravas que nos narra la palabra de Dios, son las pruebas y son las tribulaciones. Pero aparece Jesús y el creyente sabe que es Dios, sabe de su poder y sabe que puede confiar en Él y sabe que con Él puede caminar sobre cualquier mar, por muy tormentoso que éste sea. Jesús le tiende la mano y comienza a caminar sobre las aguas de aquel embravecido mar de las pruebas. Gloria a Dios. Pero arrecian los vientos y arrecian las tempestades. Siguen las pruebas, siguen las tempestades. Y si tu fe no está sólida, tienes miedo, comienzas a dudar y como Pedro te comienzas a hundir. Entonces, en medio del pánico, entiendes tú que mejor que dudar es creer en aquel Dios que todo lo puede. Aun cuando sientes que te estás hundiendo, vas y le dices: Señor, sálvame, Señor. Sálvame de este terrible mal. Sálvame del coronavirus. Ayúdame, Señor, a sobrevivir. Bendice mi hogar y a mis seres queridos. Pon tu mano sobre tus siervos. Y en ese preciso momento, ahí Jesús extiende su mano para socorrerte de ese tormentoso mar de pruebas. Él nunca se va a negar a salvarte. Por más aguas embravecidas que hayan y que quieran hundirte. Sin embargo, hay que tener en cuenta una afirmación y una pregunta que hace Cristo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podría haber dicho: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Dios es un Dios de orden y cuando emplea las palabras, las emplea correctamente. Antes que hubiera el diccionario, antes que hubiera los idiomas, estuvo Él. Y Él dio el conocimiento y la sabiduría para que las personas lo pudieran sistematizar en un diccionario. Pero Él emplea correctamente las palabras y pregunta: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Jesús primero enfatiza en la poca fe que tuvo Pedro. A pesar de ser un seguidor suyo, a pesar de haberlo visto obrando, a pesar de haberlo visto haciendo milagros, a pesar de todo eso, dudó. Mi hermano, tienes que entender que es muy importante tener fe y no poca.
sino mucha fe. Pero no basta solo con quererlo, sino que tenemos que alimentarnos día a día espiritualmente, con bastante oración, con la lectura de la palabra, estudiando su palabra y compartiendo el mensaje de salvación. No eres cristiano si no compartes la bendición del Evangelio con tu prójimo, porque el Evangelio es vida, porque nuestra misión es salvar vidas. El mandato es implícito. Tienes que tener mucha fe. Pero ¿qué impide que aumentes tu fe? La fe ya la tienes. ¿Y por qué no la puedes aumentar? Porque a veces oramos y nuestra oración se convierte en un monólogo de súplicas y súplicas, y pides y pides y pides, y quedas tú. ¿Y cómo está tu alma? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu comportamiento? ¿Estás obrando conforme a su palabra? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo tome el control de tu vida? ¿Estamos alimentándonos espiritualmente? ¿Cómo le pedimos llenura si despreciamos el alimento espiritual? Como una persona que tiene hambre y desperdicia el alimento se puede alimentar. Entonces, mi hermano, tienes que entender que el cristiano que está fortalecido en su fe nunca tendrá dudas. Empieza desde ahora. Ora a tu Señor en todo tiempo, mañana, tarde, noche. Pídele perdón y comienza a crecer espiritualmente. En la medida que estés mejor alimentado espiritualmente, tu fe crecerá cada día más. El punto 6 de esta temática es: Jesús acaba con las pruebas. Dice el versículo 32: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahora que depositaste tu confianza en Dios, ahora que Jesús tomó el control, ya no tienes por qué temer. Por muy fuerte que sean las pruebas, Él tiene el control. No te desesperes. Así como la fe se alimenta con la práctica espiritual, también el cristiano tiene que ser obediente de las reglas que te den tus autoridades sanitarias, sobre todo. Obedece las disposiciones que te dan las autoridades sanitarias. Usa tus mascarillas, conserva tu distancia entre persona y persona, practica una higiene minuciosa. Todo cuidado es bueno. Pero, amado hermano, por sobre todas las cosas, no descuides tu vida espiritual, porque Dios es quien calma todas las tempestades. Y si en tu duda, si en tu falta de fe fuiste afectado, ten la seguridad de que el Señor te va a restablecer. Y no hablo porque solo lo quiera decir poéticamente, y no hablo porque quiera convencerte vanamente. Hoy, en este momento y en estas circunstancias, con conocimiento de causa, muchos cristianos que se han visto afectados han podido recuperarse milagrosamente por su fe puesta y por la ayuda de la medicina. Porque es Dios quien pone la medicina y es Dios quien te fortalece. Y si en estas circunstancias de la vida el Señor quiere que tú vayas a su lado, tenemos que agradecer la soberana voluntad de Dios, porque quien está arriba está mejor que nosotros que estamos abajo. Quien está a su lado ya no sufre. Hoy, mis hermanos, quiero rendir también un sentido homenaje a nuestro hermano Raúl Valdés Ujier,
de nuestra iglesia Alianza Cristiana, un hombre caracterizado por su bondad, por su buen trato, por su ejemplo de cristiano. El Señor se lo llevó y ahora está al lado de nuestro Señor. Para el cristiano, como dijo San Pablo, el morir es ganancia. Aquí en esta tierra quienes estamos sufrimos mucho, pero aquel que se va al lado del Señor está mejor que nosotros. Entonces, mis hermanos, para concluir, tenemos que decir y entender que Jesús es digno de adoración, porque en esa circunstancia, en el versículo 33, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y tú, mi amigo que me escuchas por primera vez, ¿quieres que Jesús tome el control de tu barca? ¿Quieres que Jesús tome el control de tu vida? ¿Quieres entrar a la barca del Señor? Él es verdaderamente el Hijo de Dios y te ama y está esperando por ti. Si tienes alguna pregunta o tienes alguna inquietud, si estás atormentado por un mar de pruebas, llámanos al número del móvil que aparece abajo y gustosamente te atenderemos. Dios te bendiga, querido oyente, y Dios te bendiga, mi hermano. Dios bendiga la obra misionera, la labor que los chicos de SIAP están haciendo por el bien de muchos jóvenes, de muchos niños y de muchos adolescentes y de parejas jóvenes también. Estamos en ese ministerio. Cualquier duda, cualquier consulta, también al mismo teléfono. Si tienes tu hijo que está en problemas, si tienes tu hogar que se está cayendo, si quieres ayuda espiritual, que el Señor te la da, no nosotros. No dudes en marcar el teléfono que aparece líneas abajo. Dios les bendiga a todos ustedes.